Como niño del tobogán suelo quedarme colgado en los parques de feria, quedando hipnotizado delante de un tío vivo, fascinado ante la sonrisa de una muchacha, pero la vida me empuja a seguir viviendo con ritmo y con rumba, con tango, con todo tipo de ritmos y con todo tipo de emociones. Crecer en Hospitalet, reencontrar Hospitalet cada vez que vuelvo y revuelvo y me revuelvo en él, es un hallazgo constante de formas de vida, de modelos de convivencia. En este paseo por hoy me encuentro con dos ciudadanas que son de Hospitalet. Yo creo que ya se puede decir que son de Hospitalet, ¿no? Porque quien pasa una temporada en Hospitalet o trabaja en Hospitalet tiene un poco ese sello, que son Mari y Jessica. ¿Eh? Hola, ¿cómo estáis? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vosotras os movéis, ya se iremos desgranando a lo largo de la charla, en el modelo, bueno, en la forma de trabajar sanitaria, ¿no? En el campo de la sanidad. Y hay algo que siempre, desde pequeño, cuando yo crecí en Hospitalet, luego ya marché mucho tiempo, vi que podía afectar claramente a lo que es la vida de la gente, es decir, ese síndrome de ciudad dormitorio, ¿no? Que de alguna forma se abandona a primera hora de la mañana y se vuelve a la hora de la tarde. ¿Cómo veis eso? Hombre, eso quizás a veces te puede desvincular un poco de lo que es la vida cultural, ¿no? Ujú. O la vida más, no sé, la vida auténtica de la ciudad. Porque no socializas quizás, ¿no? En ese contexto o lo haces muy en un poco corto periodo de tiempo que te deja pues el margen, ¿no? De volver del trabajo y irte a dormir, ¿no? Entonces puede ser que en algún punto algo de esto pueda suceder. Pero bueno, yo creo que tiene mucha vida cultural Sí, Hospitalet sí para la tiene, sí disfrutar, la tiene, sí la tiene. pero creo que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, ¿no? Debemos creer que eso es así, ¿no? Y poder Sí, disfrutarla hay un y... punto de separación. También es verdad que los barrios, ¿no? Los barrios, vosotras que habéis trabajado en diferentes zonas, en diferentes barrios, veis la singularidad, ¿no? Tú en particular Ujú. que has trabajado, ¿no? En varias. ¿Cómo definirías esas singularidades? Uf, es que yo creo que en Hospitalet es una ciudad que hay muchas ciudades dentro. Claro. Ujú. Creo que eso pasa en muchas ciudades, ¿no? Pero aquí creo que es como En paradigmático, un ¿no? espacio corto pasa Sí, mucho, ¿no? pasa mucho y de un barrio al otro, de una zona a la otra de la ciudad, puedes encontrar realidades tan diferentes, Ujú. siendo que puede haber un hilo conductor, ¿no? que unifique la ciudad, pero sí, hay realidades muy, muy diferentes, ¿no? O sea, puedes encontrar historias de vida, ¿no? Muy diferentes, ya tiene que ver pues, por el origen de las personas que viven, por la actividad económica del barrio, por los movimientos asociativos que hayan. Todo eso imprime un carácter diferente a un barrio y al otro. Hay un barrio que os pone un poco en punto de contacto porque supongo que habéis trabajado o frecuentado, en concreto tú, Mar, en él, que es el barrio de la Florida, ¿no? Ujú. Eh, es un mundo que ahora está apareciendo en los periódicos a partir de todas las historias de Morat, de los bloques y de toda la Ujú. historia. Yo lo conozco muy bien por razones familiares. Creció, es un barrio de aluvión, ¿no? Que creció sobre todo Ujú. muy a partir de los que fueron a trabajar a la SEAT, de los años 60 y demás. Ujú. Si tuvieras que decir cómo está la salud emocional de la Florida, ¿qué dirías? Mm, Que no nos asustes. la salud emocional de la Florida está membrada. Ajá. Me atrevería a decir que en general como todas las sociedades, pero partimos de un barrio... Es una buena unidad de examinación, ¿no? De examinar de la Sí, Florida. y es, a ver, la salud mental de las personas que viven en la Florida también se puede distinguir mucho de otras personas que viven en Hospitalet. Ajá. Hospitalet es, como decís, es una ciudad para mí súper compleja y a nivel de cultura, yo que no soy de Hospitalet, entonces no la he aprovechado tan como Sí, la pero cultura local, convives con ella es como la continuamente. cultura de las culturas, Sí, exacto. un Sí. poco. Uh-huh. Yo he aprendido, o sea, estar en contacto con otras culturas también tienen otras demandas emocionales muy diferentes a las nuestras. Y otras escalas, ¿no? De cómo afrontar los golpes de la vida, Totalmente, ¿no? totalmente. Es curioso, ¿verdad?, que cuando convives, yo que me ha tocado convivir un poco por herencia familiar, que viene en varias ramas de migración, pero también por las diferentes ciudades y países en las que he vivido, ves que lo que para nosotros en una escala occidental puede significar un punto de ansiedad o de desgaste, para ellos puede ser un estímulo. Ujú. Es curioso cómo, digamos, esa épica frente al sufrimiento, ¿verdad?, los hace crecer, que es muy típico de los pueblos radicalmente migrantes, claro. Ujú. También es verdad que nosotros nos podemos considerar dentro de lo que cabe pues muy privilegiados Oh, muchas desde veces. luego, desde luego.
Entonces, y no hay que... no es por comparar el dolor de una sociedad con las otras, pero cuando tú estás muy bien acostumbrado y tienes unos problemas, pues resuenan mucho más que cuando tú estás Claro, acostumbrado a vivir en no dejamos de supervivencia. haber estado criado a partir de determinadas generaciones un poco entre algodones, ¿no? Ujú. Lo cual no nos han educado quizá. Supongo que en las consultas y en todo eso, una de las cosas más difíciles es que la gente acepte que la vida normalmente te dice muchas veces no, ¿no? Ujú. Bueno, Que eso no puedes actuar. es un poco No, lo que todos tenemos que aprender, claro, creo. claro. Que decir que vas con un guión previo a la vida, intentas ir con un proyecto y generalmente te lo tumba a los 30 minutos. Claro. Ujú. Exacto. Y tu capacidad de adaptación sería, Ujú. veo que te suena eso, Sí, ¿no? sí, muchísimo. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, porque me resuena lo que dices, Sí, porque yo creo que es algo que pues estoy aprendiendo ahora en realidad. O ajá. sea, llevo años como sembrando, ¿no? Para obtener ese conocimiento, ¿no? Sobre la vida y creo Ujú. que he desvelado, ¿no? Lo que realmente la vida es, ¿no? Esto puede sonar un poco soberbio, pero en realidad me resuena lo que dices porque lo que me doy cuenta es eso, ¿no? De que tú haces unos planes Sí. y que al final pues la vida pues, sigue su curso, ¿no? Y tú te tienes que adaptar a eso. Y esto lo hemos vivido recientemente con toda la situación Sí, mundial la que hemos capacidad de Ujú. tenido. adaptación y lo que pueda ocurrir, ¿no? Muchas Exacto. razones. Y yo creo que en parte, cuanto más capacidad de adaptación, cuanto más capacidad a salir al contraste, que en eso la unidad de convivencia de lo que era Hospitalet como tal y ese tipo de ciudades ayudaba mucho y te ayuda a lo largo de la vida, descubres que si tienes un pequeño dolor de cabeza, pues seguramente se te puede pasar bajando y hablando con gente Ujú. en muchas ocasiones, salvo que sea muy Esto. profundo, tenga ahí una raíz Ujú. determinada. Pero muchas veces las cosas son puros psicosomáticos, vamos, por lo que a mí me pasa, ¿no? Yo vivo entre la bohemia y el convento, por así decirlo. Y entonces, bueno, muchas veces te metes en casa, te comes el coco a la hora de la tarde cuando parece que se te hunde el mundo, bajas, te tomas un gin tonic ahí en la terraza de la esquina y ya se te ha acabado. Ujú. Ya no te duele la barriga, Ujú. ya se te ha olvidado la angustia, la ansiedad. El compartir, yo creo que es El una compartir, enseñanza muy total. buena de este tipo de ciudades, además, ¿no? Ujú. El no tenerle miedo, porque en realidad esa diversidad yo creo que arropa más que da miedo, me parece, ¿no? Yo tengo la sensación de que el barrio arropa mucho más que muchas familias que están en el barrio. Por ejemplo, en Ciertamente, el tema de los jóvenes, claro. de los niños, de los infantes. Yo creo, por lo que he visto, que arropa mucho más el barrio, la plaza, el grupo, que no las propias familias muchas veces. Y no porque sean negligentes, no quieran, sea una decisión. Es decir, por la vida del barrio misma, ¿no? No sé. Es que De la ha importancia de lo sido así social. siempre, lo cuento también en el libro, en el tobogán. Nosotros crecíamos, la familia te delegaba un poco en la calle, no por abandono, sino porque tenías que Ujú. aprender una serie de cosas que la unidad de convivencia, que era la pandilla, fundamentalmente era la Claro. pandilla, ¿no? Ujú. Que además se delimitaba en lo que era el campo de la calle y se enfrentaba con las otras calles en una especie de torneo casi medieval, ¿no? A veces con heridas. Te delegaba no por abandono, sino porque tenías aparte de la escuela y de la familia, la calle es la unidad de convivencia fundamental, y donde tú te das cuenta que convives con un grupo y ese grupo pues a lo mejor está el gordito, el más delgado, el más listo, la más experimentada, la más tímida, y todo ese juego en el que puede haber esas bromas. Yo creo que se quitan muchos bullying y muchas historias, ¿no? Porque de alguna forma entras en una ceremonia que es de broma, que no es la típica de iniciación que pasa en los colegios mayores y todo eso, sino una Ujú. broma, e inmediatamente esa pandilla te arropa, ¿eh? Te arropa y te convierte en una... ante cualquier dificultad sale en movimiento, en capacidad. Eso todavía yo creo que sigue existiendo, en parte, Sí. sobre todo a partir del mundo latino, ¿no? Que lo sigue Ujú. incorporando. La Florida se ve mucho, ¿no? Totalmente. Y ves en esas unidades, supongo, cuando acuden incluso en la forma de ir a la atención sanitaria, ¿no? Vemos que yo veo, bueno, que cuidé mucho tiempo a mi madre ahí en el CAP de Santa Eulalia, muchas veces, ¿no? Y veía con desesperación a la gente con ansiedad, esa ansiedad que le tienes que atender en ese momento, que no tienen capacidad de espera, y esta gente tiene más capacidad de empatía, más capacidad de aguante, ¿no? Ujú. Es Es complicado. complicado, sí. Ujú. Es complejo porque también son personas que bueno, en concreto la gente migrada son personas que han vivido muchísimo. Claro. Han aguantado procesos que yo no sé No si aguantaría. aguantaría, No. sí.
Yo criada como he estado criando, con lo que he tenido, lo que Sí. yo he vivido, yo no podría. Pero esto no es muy lejano a lo que hicieron nuestros padres cuando emigraron aquí. Ajá. Cuando emigraron aquí, trabajaban, mi padre trabajaba desde las 4 de la mañana, salía de un trabajo y entraba a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en otro. Ujú. A la vez que mi madre cosía y lavaban el pantalón que yo usaba para el instituto por la noche para que lo usara por la mañana. Entonces, quiere decir que esas escasez la hemos vivido otras generaciones de... No nos es nuevo, ¿no? No nos es nuevo. Lo que pasa es que ahora sí creo que hay bastante crueldad por parte de la gente. Mucha gente que viene de sus orígenes en relación a la otra gente. Muy poca capacidad de comprensión, ¿no? Ujú. Que eso yo creo que es muy interesante, comunidad familiar. Bueno, vamos a ver, John, este no es un espacio para hablar de políticas de sanidad ni de otras cosas de estas, ¿no? Pero, ¿qué necesitaría una ciudad de la dimensión de Hospitalet para estar bien atendida a nivel primario, que es lo básico, ¿no? Hombre, yo creo que recursos hay muchos. El tema, yo creo que siempre el reto está en optimizar esos recursos, ¿no? En que estén bien destinados, en que haya una buena red, ¿no? Entre los profesionales, entre las entidades, entre la administración local, ¿no? Para que todos esos recursos que sí que tenemos estén bien distribuidos, ¿no? Y lleguen a las personas que lo necesitan. Entonces yo creo que el reto es un poco en organizarnos bien. Yo sí, vamos a ver, sí como detector, como usuario, porque ya te digo que he tenido que cuidar en los últimos años de mis padres, y evidentemente era un continuo ir y venir a la unidad sanitaria, sí he notado un fallo que quiero aprovechar el tiempo para hacer, que es en los médicos de urgencia que venían a atender a casa. Una cierta, no diré que crueldad, una cierta desatención, sobre todo a partir de las personas mayores. O sea, se ha extendido una especie, que también lo he visto en algún hospital, amo a la gente de sanidad y estoy diciéndolo una minoría, de que como si se hubiera contagiado a la sociedad, que llegas a un tiempo mayor o crónico y bueno, déjenlo usted ahí, que si no le pasa nada. Yo he sido testigo en Bellvitge, en Creu Roja, ¿no? Cuando iba, doctoras que por su empeño han salvado, le han mantenido vivo a mi padre 3 meses, 4, 5, 6, ya sé que se iba a morir, pero si se le puede dar un poquito de vida a la gente, ese plus, ¿no? Eso lo habrás notado tú en la gestión también, sí, ¿no? O sea, no te diría tan son casos, pero que sí, casos reales que he vivido, ¿eh? Claro, yo pienso que no lo generalizo porque en general luego todo demás es fantástico, pero sobre todo a nivel humano de aportación, pero esos casos los he visto. Sí, yo creo también que a veces puede haber una desconexión, ¿no? Entre lo que es el mundo sanitario y las familias, ¿no? Que tienen estas situaciones, porque a veces no se trata tanto de alargar la vida, sino de que esa vida que haya, exacto, haya una calidad, ¿no? Entonces, yo, no sé, por ejemplo, no, en mi práctica profesional y personalmente, ¿no? Como enfermera, también, claro. Soy enfermera y también soy paciente y también soy familiar, ¿no? De personas que necesitan cuidados. Un poco, claro, no es que a según qué edad ya no hay nada que hacer, no, pero a veces hay cosas prácticas que quizás son demasiado invasivas, que en personas muy mayores... no, pero yo no me refería a eso, porque ya eso sería un escalón casi llegando a lo paliativo, ¿no? No, hablo de todavía, pues una edad muy avanzada, pero... Bueno, como un intento de decir, hay un punto donde se produce una crisis, por ejemplo, cardíaca y se actúa o no se actúa de una manera o de otra determinada, ¿no? Sí, pero yo creo que también hay mucho mito con esto, ¿eh? Una cosa es lo que tú hayas podido percibir, ¿no? Como usuario o como persona ¿no? Que estaba al cuidado de otra, pero yo creo que hay mucho mito porque en general se lucha mucho por la vida de las personas. Yo te digo que bueno, quiero nombrar en concreto a un doctor de gerontología de hace muchísimos años, de 10 o 12, cuando pasó eso, doctor Marcillas, que estaba en la unidad de la Creu Roja. Bueno, hizo todo lo posible porque mi padre durara con buena calidad pero es que venía a hablar con él media hora cada día. Esto es muy terapéutico. Y no solo eso, sino que cuando iba, yo recordaré la anécdota siempre, porque bueno, era un hombre que se veía de aspecto bohemio, así, ecologista, tal. Y llegaba y le decía a mi padre, le gustaba el café, dice, ¿puedo tomar café? Dice, y una botella de cava y me la trae la próxima visita y nos la tomamos juntos, ¿no? Pues salía flotando la persona. Pero bueno, esto un poco esto que dices... Mentira o verdad, pero salía flotando, ¿no? Sí, esto que dices de la botella de cava, quizás a una persona más joven no le vas a decir, tómate una de cava, claro, pero una persona que ya tiene una vida, que dices, ya que va... Eso es un poco lo que... Un pequeñito, un viento de felicidad.
creo que ahí tú como psicóloga sobre todo debes de decirlo, es decir, hay una parte que yo creo que el médico siempre era, el médico, la enfermera, no dejaban de ser unos grandes humanistas, unas personas fundamentalmente que llevaban un cariño no pegajoso, no melindroso, un cariño real, ¿no? Porque tenía que ser también estimulante, venga, levántese, haga esto, ¿no? Claro. Pero tú le hacías caso a la enfermera porque sabía que te lo decía desde el fondo del corazón, ¿no? Y porque te conocía, seguramente. Pero eso seguramente en todo el mundo tecnológico nos ha ido deshumanizando bastante y sin quererlo, muchos profesionales han ido abandonando sin quererlo, han ido abandonando ese tic humano, ¿no? Ese tic humano que es un plus, a lo mejor terapéuticamente no estrictamente necesario, pero sí necesario a nivel humano, ¿no? De sentirse escuchado, ¿no? De sentirse escuchado, ¿no? Yo creo que si fuera por los médicos, por los profesionales, tendrían estos pequeños detalles. No, si no estoy acusando. Yo creo que es un problema de estructura. De sí, sistema. Sistema. Hay un problema y es no tener tiempo para hacer las cosas. Ahí está, claro. Es decir, yo antes de trabajar en atención primaria también me ponía como muy punky con eso, ¿no? De cómo puede ser y esto, y los 8 minutos de consulta y la gente hipermedicada. Lo ves todo muy de una manera y ahora que estás rodeado de profesionales... Claro, pero el sistema no da para más. Claro, lo ves de otra. Que no lo organices de otra manera, no da para más. Eso es. Sería clave tener tiempo para tú poderte sentar con tu paciente, hablar con él. Dotar, porque aquí no vivimos, pero si tú, bueno, yo que viajo bastante, por ejemplo, vas a Castilla-La Mancha, entre un centro de atención primaria de una zona rural a otro, te puedes morir en el viaje. Es que te puedes morir, ¿no? Y entonces es un poco insensato no nutrir de más profesionales o que tengan que irse a otros países para trabajar cuando hay, pues objetivamente habría que dotar de una atención, sobre todo perimetrada, además de cosas para poder hacer, o operaciones como han hecho. Ahora, afortunadamente, han rehabilitado el Creu Roja, ¿no? Pero yo me tiraba de los pelos cuando lo querían prácticamente cerrar, ¿no? O sea que eso es, que además da una identidad al barrio, el tener ahí cerca el punto es muy importante, da como una seguridad, ¿verdad? Tener la referencia, ¿no? Es una seguridad un poco extraña, dice, mira, ahí está el hospital, mira, ahí está estoy protegido, caso, ¿no? Sí, estoy protegido, ¿no? El barrio lo toma como, bueno, la gente del barrio habla del CAP, habla de sus doctores con idealización. Hombre, con cariño, incluso. Los quiere mucho cariño. Claro, los quiere, casi son de la familia. Totalmente. Casos, ¿eh? Yo, los que teníamos con mi madre, Ferrero se llama, sí, creo recordar Ferrero, bueno, era como de la familia. Vamos, la mujer muchas veces picaba en el timbre y subía fuera de su horario laboral a ver cómo estaba, ¿no? Porque era como parte de su familia, ¿no? Es que es el valor de la primaria. Sí, parte de la familia, y es necesario porque yo creo que la palabra y la atención cura. No te diré que cure, porque eso no te va a curar, ¿no? De un mal determinado, pero te ayuda a seguir el trayecto de forma más positiva entre todos nosotros, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo podría incorporarse desde uno de los puntos para, digamos, estructurar lo sanitario, la atención incluso psicológica de la gente? Yo creo que puede partir también de las escuelas, ¿no? Porque no se trata de que solo vayan a estudiar psicología o atención un poco sanitaria de un punto humanista, aquella gente que vaya a hacer servicio sanitario. ¿Verdad que tendríais que tener habría más conexión entre la escuela y la estructura sanitaria, ¿no? Ya estamos en ello, ya hay ¿no? programas que se dedican justamente a eso. Cosas de eso, ¿no? Sí. ¿Y aquí en Hospitalet habéis hecho? Sí. ¿En cuándo? Sí. ¿Explica algún ejemplo? Bueno, pues hay un programa en concreto que vincula directamente lo que es la atención primaria con las escuelas. Hasta hace poco era en la enseñanza secundaria y ahora también es en la primaria. Y entonces es un poco, pues es a través del liderazgo, ¿no? De la enfermera, ¿no? que lidera este programa, que hay un vínculo entre la escuela y la sanidad, ¿no? Un poco la sanidad, la atención primaria, vamos a decir. Entonces, pues se detectan muchas necesidades que hay dentro de las escuelas, ¿no? Y que ahora lo estamos viendo, que hay mucha necesidad dentro de la escuela, y pues se pueden detectar situaciones, ¿no? Que se puede hacer muy, muy buena prevención, se puede hacer promoción de la salud, no solamente en casos que ya hay un problema, sino se puede hacer todo ese trabajo de promoción y prevención tan necesario, ¿no? Entonces ya está, pero bueno, es un poquito lo que estábamos hablando antes de los recursos, ¿no? Sí que
yo he comentado antes que había recursos y que nos tenemos que organizar bien, pero hay determinados sectores o ámbitos o áreas en las que sí que se necesitan más personas para dedicar a estos programas. ¿Y hay alguna zona en especial de formación, de capacitación que sería más necesario potenciar? ¿En sanidad Todo. o en educación? Bueno, están un poco puente con puente, ¿no? Bueno, ahora mismo yo creo que hay mucho tema tema comportamentales, ¿no? Todo el tema de las pantallas, ¿no? Que ahora está... Sí, eso ya lo iremos desarrollando, pero bueno, sí es verdad que así como se ha avanzado en mucha detección de enfermedades, en los cánceres, en muchas... hay dos zonas que nos tienen completamente trastornados, que es las enfermedades de la memoria, ¿no? Vinculadas a la memoria, y luego los trastornos emocionales, ¿no? Nunca hemos hablado tanto de ello, no sé si es producto de la época o es que nuestros estilos de vida están propiciando también estas cosas, ¿no? Pues todo lo que dices Todo. es cierto. Es multifactorial, claro. El hecho de que estemos hablando tanto de salud emocional o de bienestar emocional. Yo creo que es muy necesario que hablemos, y no solo que hablemos, sino que hagamos... Que actuemos. Exacto. Sí. Que eso genere un cambio. Que actuemos porque, muchas veces te encuentras con gente que tiene alrededor un montón de posibilidades. Yo que voy a dar charlas por ahí y demás, y aunque le digas, mira que tienes ahí una ventana que vea un cielo maravilloso, no, mira en el papel que está en la papelera caído. No hay mucha esperanza. Hay como un criterio selectivo equivocado, ¿no? No sé si equivocado o como si en el visor del móvil a la hora de hacer la foto, cuando te dicen está mojado o tiene que limpiarlo, ¿no? No, la mirada va hacia otro sitio. Y eso en las últimas épocas sí es verdad que es un punto de caída en picado, en picado, que lo notas en cualquier gente trabajando con grupos de gente más joven. Pueden ser muy espídicos en un momento determinado, pero cuando tienen una dificultad se bloquean. De repente ves a aquella gente que se bloquea, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué tal? Digo, bueno, ya haremos otra cosa, y si no podemos hacer esta, pues haremos otra. Se bloquea. Ves a unas personas como castillos fantásticos, con unos cuerpos gimnásticos, con unos másters todos impresionantes, que se ahogan en un vaso de agua. Yo creo que cada generación tiene como su sello personal que lo define, ¿no? Pero muchas veces esas generaciones son fruto de las anteriores. Sí, Entonces claro. yo creo que hay que hacer una lectura... No es un problema de culpa de ellos, ¿eh? No, pero que hay que hacer una lectura ellos también... cargan con lo anterior, ¿no? De cómo han sido esas crianzas, ¿no? Sí, Qué valores se han trasladado de padres a hijos, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, yo también me considero, no en la generación actual, pero en esa generación en la que has creído, ¿no? Que todo lo podías. Que ¿no? todo lo podías, y entonces, por eso antes me reía, te decía que la vida te posiciona, porque... Sí, pero eso, bueno, es fundamental. Oye, tú eres joven, muy joven, y entonces te das cuenta con tiempo. No para arrepentirte de lo que has hecho, porque no hay nada de lo que arrepentirse, pero sí para poner el foco en otro sitio, claro, para poner el foco en otro sitio, y sobre todo también para estar menos tenso, para aceptar las cosas, ¿no? Que ese equilibrio que yo al menos siempre digo, la gente está muy obsesionada con el éxito y el fracaso. No hay éxito ni hay fracaso. Hay circunstancias que se van produciendo, ni tienes que subirte al Olimpo porque tengas un éxito, ni tienes que hundirte porque tengas un tropezón. Pero eso que dices que parece tan sencillo es tan difícil realmente. Yo creo que esto es un reto. Como tal. Yo creo que hay una cosa fundamental, que quizás nos han educado para ver el mundo desde nosotros mismos y a lo que a nosotros nos pasa y a lo que a mí me está pasando. En el momento que te empiezas a ocupar, no digo ocupar porque sí, ahora la gente se ocupa en ONG, que si hago no sé qué, no sé cosa, no. Ocuparte del entorno real, ¿no? Del entorno real de lo que tienes a tu lado, que puede ser situaciones afectivas buenas o no afectivas, o sea, o no muy estimulantes. En ese momento en el que tú te olvidas un poco de ti, es cuando empiezas a pasarlo mejor, curiosamente. Exactamente. Es un poco, ¿verdad que cuando te vas de fiesta, ¿cuándo te lo pasas mejor? Pues cuando te vas de ti, ¿no? Cuando pierdes el foco de ti. Cuando pierdes el control. Total. En el buen sentido. Bueno, cuando desconectas un poco de lo mental. Exacto, cuando desconectas. Eso que lo haces en la fiesta, ¿no? Que luego ni te acuerdas de lo que has hecho, pero cuando lo puedes hacer en la vida normal, con tu química natural, no hace falta tampoco tomarse ninguna cosa extraordinaria, sino con tu propia química de voluntad, ¿no? Hay una voluntad de alegría, una voluntad de vivir a pesar de todo, que nace precisamente de la conciencia
de lo infernal que puede ser la vida, ¿no? Ujú. O Sí. sea, se busca el cielo de la vida, se busca el amor de la vida, se busca lo más positivo de la vida porque se conoce lo infernal. Pero para llegar a ese punto, claro, porque aquello que te hace estar en salud o en equilibrio, ¿no? O sea, llegar a ese punto es por tantos motivos. O sea, tiene que ver con qué significado tienen los sucesos de la vida para ti, qué has aprendido, qué valores te han trasladado, ¿no? Entonces, bueno, está claro, ¿no? Dos personas en una misma situación lo viven diferente. Sí, completamente diferente. Entonces, pues la capacidad de resiliencia, esta Pero- palabra que está tan de moda, Pero si hay ósmosis, si hay comunicación, se puede trasladar generalmente algo. se puede equilibrar. Sí, Ujú. O sea, sí. lo que se pasa de uno se equilibra con el otro. Que para eso nos han puesto en este campo de juego, claro. Sí, también hay que tener ganas de que se traslade, de que... Es que no hay otra. Yo creo que es la capacidad de supervivencia. Es decir, Ujú. yo si quiero orientarme tendré que fijarme en la posición de una estrella. Yo si quiero subir tendré que tener un escalón. Yo si quiero, siempre necesito algo más. Y yo creo que la naturaleza ha hecho algo fantástico, que no seamos autosuficientes, que seamos maravillosamente imperfectos. Y que cuanto más defectos tengamos, más podemos ser arropados por los demás. O sea, más Pero podemos esto ser no se vive de completados. esa manera. Bueno, pero hay que luchar por ello, ¿no? Es decir, Hay que luchar por ello, por salud, por salud mental, ¿no? En parte, ¿no? Claro. las personas, yo me da la sensación que no hacen esta reflexión de la imperfección y de lo importante que es ser flexible, de que te lleguen los nos, Claro. hasta que no tocas fondo. Mm. O sea, tú estás en una escala de Bueno, yo es que a puedo, veces- yo soy claro, todo lo que quiero ser. Claro, pero es que a veces tocar fondo, Y todo si este no te hundes del mensaje. todo, puede ser muy sana, ¿no? Sí. Bueno, y la vida misma. Claro, que la puede ser muy vida sano. son estos palos, Es ¿no? decir, Que no te matan, pero te claro. hacen Ujú. reconducir y reordenar tus prioridades, tus necesidades, ¿no? Oye, y tú como psicóloga, es decir, cuando la gente ves que toca ese fondo, porque hay una cosa fundamental del fondo que yo he visto y hay muchas filosofías, fíjate, en el siglo XX el existencialismo, el nihilismo, ahora yo peleo mucho con mis amigos cantautores, con Sabina y compañía, coño, dejar ya lo del Titanic y demás, que estamos siempre en el naufragio, y que vosotros vivís muy bien en vuestra casa. Entonces el asunto es así, te puedes llegar a enamorar de la catástrofe. Te puedes llegar digamos, a acomodar en esa catástrofe y que incluso, ¿verdad? Que cuando tiras tú como tendrás que tirar de mucha Ujú. gente, deberás decir, cuidado, que a lo mejor tiran de mí hacia la catástrofe, ¿no? Yo creo que he entendido el dolor del otro entendiendo primero el mío. Claro, lógico. Yo he tenido que tocar fondo, he Claro. tenido que sufrir, he tenido Claro. que ir a terapia, superar un montón de Así historias. podrás ayudar más a los demás, claro. ¿Mm? Es como que ya no me tira, pero porque yo creo en lo que estoy En lo que diciendo. estás viendo, En claro. lo que sí. Pero sigo pensando en eso, que no se nos educa tampoco para aceptar el no, el límite. Es decir, vivimos en como mínimo, mi generación hemos crecido como todo es posible, tal. Y si encima eres guapo, eres rico y gastas una 36, pues ya es la hostia. Sí, eso no. Es verdad. No, bueno, yo hay una cosa, bueno, que muchas veces cuando te mandan por internet las cosas, dicen, te empiezan, hoy voy a salir a comerme el día. Digo, tranquila. Sí, sí. Tranquila, Sí, sí. Tranquila, que te pueden pegar un atracón de Qué miedo. mucho cuidado. Desde luego. Pero que Dios salga también. Digo, pero ¿qué es esto de salir a Claro. comerte el día? La realidad yo creo que no hay que comérsela, hay que interpretarla y ya por propia lógica. ¿Cómo vas a comerte un universo que es millones de veces más potente que tú, ¿no? Pero nos Millones de gusta veces. este punto. Es muy así. gráfica Claro. esta frase, ¿no? Claro, Como... claro, sí. Pero a mí no me transmite para nada positividad o salud. No, Es pero que te decir, lo dicen como como bueno, yo un poco Sí, bueno, sí, ¿no? voy a sí, muchas total, sesiones de me invitan de maníaco. coach y cosas de estas, los programas de tele, y me dice, claro, tienes que ser gladiador o esclavo. Digo, pero con Loida, dice, con Loida Primo, que es muy amiga, dice, pero ¿por qué tengo que ser gladiador o esclavo? Porque es que todo es binario, o sea, Claro. es el todo y el nada. Claro. Claro, Déjame claro. respirar, déjame respirar, no me va el uniforme de gladiador, no me va, y el de esclavo tampoco. Claro. Pero O sea que fíjate sí. esos mensajes, ¿no? Claro. Cómo pueden calar. Pero y- eso hay empresas que los llevan y hacen esas cosas de liderazgo. Total. Y hay una palabra que psicológicamente, y yo creo que en la sociedad, a mí me parece una palabra muy enfermiza, que es la de líder, ¿no? O sea, una obsesión por liderar. Yo no sé qué hay que liderar, ¿no? Bueno, No sé qué hay que liderar. ¿no? poder, todo. Es poder, porque el poder es siempre destructivo. Yo creo que es completamente autodestructivo.
no sé qué puedes liderar. Liderando jamás vas a conseguir afectos. Podrás conseguir súbditos, pero afectos no vas a conseguir. Sí, Y la vida, lo que yo creo fundamental es que lo que te mantiene vivo es aquello que has construido afectivamente. Aquello a lo que puedes mirar y el amigo, la amiga, el amor que has tenido, aunque ya no lo tengas, pero sigue viviendo en tu corazón igual, aquello que ha sido real y en lo que tú puedes apoyarte en los momentos de mayor... Bueno, de mayor soledad, a lo mejor, ¿no? Que tienes que tomar alguna decisión o que te encuentras solo o en otra ciudad, en otro mundo.